Hoy comenzamos escuchando a Ricardo Aguirre con la Grey Zuliana, sí señor. Madre mía, si el gobierno no Vamos a ayuda escuchar al un poquito. pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no Bueno, ayuda la al Grey pueblo Zuliana. zuliano, ¿Por qué? tendré que Porque meter la vamos a hablar mano hoy del y estado Zulia. mandarlos para el infierno. Pero antes le vamos a decir, bueno, dónde está ubicada Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela está en la América del Sur y tiene por el norte el Mar Caribe, por el sur tiene a Colombia, Brasil, por el este tiene a la Guyana y al Océano Atlántico, y por el oeste tiene a Colombia. Bueno, el estado Zulia. El estado Zulia está ubicado en el noroccidente de Venezuela, está cerca de la frontera con Colombia. De hecho, bueno, por el norte tiene el Mar Caribe, tiene por el sur el estado Táchira, tiene por el este a Falcón, Lara y a Trujillo, por el sur tiene, por el sureste, perdón, tiene a Mérida, por el oeste tiene a Colombia y su capital es Maracaibo. Bueno, este estado fue nombrado de esa manera, Zulia, en honor al río Zulia, aunque hay otra historia por allí que dice que eso tiene que ver con una princesa de una etnia, de una tribu colombiana. Bueno, pero de acuerdo a la información que parece ser más exacta, el nombre del estado obedece al río Zulia, que, bueno, este río aparentemente es uno de los afluentes del río Catatumbo y nace en Colombia. Así que bueno, dentro de las principales ciudades, bueno, hay que destacar que la ciudad de Maracaibo es la capital, ¿verdad? Es una ciudad que tiene 63.100 kilómetros y para el último censo, que creo que es el del año 2017, tenía una población de 4.957.769 habitantes. Otra ciudad importante que aparentemente es la segunda en importancia en el estado es la ciudad de Cabimas, que tiene 655 kilómetros cuadrados con 320.000 habitantes para el año 2017 y está ubicada justamente en la costa opuesta a la ciudad de Maracaibo, o sea, en la costa oriental en este caso del lago. Otras ciudades o municipios importantes del estado Zulia son, por ejemplo, Santa Bárbara del Zulia, que allí vemos una foto del aeropuerto de dicha ciudad. Esta es una ciudad que se caracteriza por ser básicamente agropecuaria, productora sobre todo de leche y de ganado. O sea, allí hay mucha ganadería, sobre todo la ganadería vacuna. También se producen plátanos, quesos, una serie de productos agrícolas. Tenemos, por ejemplo, la ciudad Ojeda, que es otra ciudad importante en tamaño. De hecho, esta ciudad fue la primera ciudad en Venezuela que se planificó para su urbanismo y se convirtió en una ciudad muy importante para todo lo que era el tema de la industria petrolera, porque allí había muchas empresas que actuaban y se movían básicamente con los temas de servicios y bueno, de productos y servicios para que tenían que ver con la industria petrolera. Bueno, y está los puertos de Altagracia, que también es otra de las zonas de población y de cierta importancia para lo que es el comercio en el estado. Miren, dentro de los personajes que podemos destacar en el estado Zulia, le podemos hablar, por ejemplo, del general Rafael Urdaneta, que nació en 1788 y murió en 1845. Este general Urdaneta, él fue un prócer de la independencia y además de eso, él fue el primer presidente que tuvo la Gran Colombia. Creo que eso fue entre 1830 y 1831. Bueno, también está Rafael María Baral, que nació en 1810 y murió en 1860. Este ilustre zuliano fue el primer hispanoamericano que formó parte de la Real Academia de la Lengua Española. Él, por cierto, murió en la ciudad de Madrid. Y bueno, fue obviamente un hombre de letras, pues.
También está Udón Pérez, que nació en 1871 y murió en 1926. Este señor fue, pero como le decía, Udón Pérez fue escritor, fue poeta, fue dramaturgo y fue, por cierto, el autor de la letra del himno del estado Zulia. También tenemos a el señor Leo Rafael Reif. Este señor nació en Maracaibo en 1950 y nada más y nada menos que en el año 2012 lo nombraron el presidente del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en Boston, Estados Unidos. Bueno, y otro gran zuliano, don Luis Aparicio, destacado shortstop de las Grandes Ligas, nació en Maracaibo en 1934. Él es el único venezolano hasta ahora que ha llegado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, y él comenzó su carrera jugando con los Medias Blancas de Chicago y terminó jugando con la gente de Boston, de los Medias Rojas de Boston, en el año 73. Entonces, bueno, estos son parte de personajes destacados. Bueno, en la parte, digamos, en el ámbito musical, tenemos que destacar, por ejemplo, a Felipe Pirela, ¿verdad?, que nació en Maracaibo en 1940 y murió en San Juan de Puerto Rico en 1972. Él fue llamado el bolerista de América. También tenemos que resaltar a Ricardo Aguirre, que bueno, que estábamos escuchando sus gaitas. Este señor pues nació en Maracaibo en 1939 y murió en 1958, pero fue como que uno de los padres de la gaita, que por cierto queremos destacar que la gaita como tal, que es un género musical obviamente, que lo hay en varias partes del mundo, pero que en especial el zuliano se destaca por el uso del furro, que de paso el furro es muy parecido y de hecho depende de su origen, fue de otro instrumento musical en España, solo que la diferencia básicamente es en el tamaño, pero en esencia es el mismo tipo de instrumento, ¿no? Que se usa una varilla a la cual se desliza la mano y produce un sonido ronco. Bueno, también está Abdenago Borja, o Neguito Borja, mejor conocido como Neguito Borja. Él sobre todo hizo muy popular en Venezuela y en muchas partes del mundo una gaita llamada Sin Rencor. Él nació en Cabima en el año de 1956. Miren, dentro de las etnias indígenas que es del estado Zulia, pues tenemos que destacar en primer lugar al cacique Mara, que era un cacique de las tribus Caribe, de los primeros, pues, de los primeros habitantes de esa zona. De hecho, él era uno de los líderes de esas tribus que ocupaban un gran territorio entre lo que era la costa oriental del lago Maracaibo y llegaba en la parte de Colombia, creo que incluso hasta donde hoy en día se llama Cartagena. Bueno, él fue uno de los grandes líderes que puso resistencia a los españoles y a los conquistadores. Bueno, por otro lado tenemos la etnia motilona, que ellos básicamente habitan las zonas de las selvas del Catatumbo y ellos están también hacia la zona, hacia Colombia. Ellos también tienen parte de su vida, la hacen entre Colombia y Venezuela, en toda esa zona de esa selva que hay allí. La lengua que ellos tienen son la lengua bari. Y bueno, también está por supuesto el pueblo guayú o los guajiros, que habitan en la península de La Guajira, también hacia el lado, cerca de la frontera con Colombia, y de hecho ellos básicamente tienen como la doble nacionalidad, porque ellos son, pues bueno, desde que ellos están aquí en la tierra, pues no había ni siquiera esa frontera, pues. Así que estos son los habitantes originarios de estas zonas. Y bueno, también es importante destacar que en esa zona de La Guajira, esas viviendas así tipo palafitos, que supuestamente, según dicen algunos, que el nombre de Venezuela viene de esa zona, porque cuando vieron
los españoles vieron ese tipo de viviendas así, tipo palafito, les llamaron al tema Pequeña Venecia y entonces supuestamente de ahí derivó el nombre de Venezuela, pero bueno, eso creo que no es una información así oficial. Bueno, por otro lado, le tenemos que hablar de, obviamente, la chinita y sobre todo las fiestas, en especial lo que es la procesión como tal, es el 18 de noviembre, es el Día de la Chinita formalmente. Pero estas son unas fiestas que esta feria de la chinita como tal tiene como muchas cosas que se festejan y eso comienza, creo que es el 8 de noviembre, que comienza la bajada de la Virgen. Bueno, lo cierto es que estas fiestas se comenzaron a celebrar a partir de 1966 como feria. Y la Virgen, bueno, sí se venera desde 1709, que fue cuando apareció aquella famosa tablita. Bueno, es toda una historia que no la vamos a explicar acá, pero bueno, eso tiene toda una historia, la aparición de la Virgen, cómo fue. Y bueno, toda esta feria incluye desde misas, serenatas, hay procesión por supuesto, hay actividades de índole comercial, cultural, hay conciertos, exposiciones, hay elección de reinas y bueno, es todo una fiesta que dura 8 días y comienzan exactamente, es el 11 que se hace la bajada de la Virgen, el 11 de noviembre, perdón, hasta el 18. Bueno, por otra parte, bueno, debemos destacar que el día 6 de noviembre se hace lo que es el encendido de luces de la avenida Bellavista, que tiene 8 kilómetros. Pero bueno, eso se empezó a hacer por el tema de las festividades para darle como la bienvenida a la Navidad, pues, y de una vez se juntaba con las festividades de la Virgen, ¿no? Bueno, sitios así, digamos, a destacar, a visitar, pues, tenemos que hablar, por ejemplo, de la Catedral de Cabimas, que fue edificada en 1840. También, por supuesto, el puente Rafael Urdaneta, que fue construido en 1962, tiene 8.6 kilómetros. Y este puente une, digamos, las dos costas del lago, la oriental y la occidental, por el extremo, digamos, menos ancho o más delgado del lago de Maracaibo. Otro sitio que podemos decirles que van por allá que visiten es el Teatro Baral, que fue construido por 1877 y es un monumento histórico nacional. Su capacidad son para 683 personas, un teatro muy bonito. Bueno, otra zona que obviamente hay que visitar por allá es la parroquia Santa Lucía, donde está el barrio del Empedrado, que es una zona muy bonita, tipo colonial, y bueno, el espectáculo que producen el relámpago del Catatumbo, que es un fenómeno meteorológico que se produce en ese lugar específico, en la cuenca del río Catatumbo, y que es un fenómeno que, bueno, causa admiración a científicos en el mundo y que además, según este tipo de fenómenos, ayuda a reconstruir la capa de ozono. Así que, bueno, genial, ¿no? También está, por ejemplo, la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, obviamente, que es donde se efectúa todo este tema de la Virgen de la Chiquinquirá. Eso comenzó por 1686, siendo una ermita de barro que la mandó a construir creo que era uno de los militares españoles de la época, pero luego en 1858 fue remodelado y ya fue construida, pues, y bautizada con el nombre actual que tiene, que es la Basílica de Chiquinquirá. Y bueno, estaría en la Plaza del Rosario, que es una plaza muy bonita, pero más moderna, desde el año 2004, que es un monumento que se hizo en honor también a la Virgen de la Chinita. Y bueno, como tal, la Virgen de la Chiquinquirá, que esa imagen es desde el siglo XVI y está ahí en esa catedral de Maracaibo, o la Basílica de la Chiquinquirá. También al visitar la ciudad de Maracaibo, bueno,
está el metro, que actualmente tiene 6 estaciones, tiene 15.5 kilómetros, esas 6 estaciones, y tiene proyectado 11 estaciones más que, bueno, están ahí en proceso. Él fue construido en el 2006, pero inició las operaciones en el 2009, el metro. Y bueno, está el tranvía de Maracaibo, que aunque los tranvías en Venezuela tienen una historia, bueno, desde el siglo, incluso desde el siglo XIX, pero bueno, así como se ve en la foto es el actual. Y bueno, también queremos hablarle del complejo petroquímico del Tablazo, que aunque esto no es un sitio así como para ir a turistear, pero para que sepan que está allí, esto se encuentra en los puertos de Altagracia, en la costa oriental del lago, y fue construido a partir de 1968 y son 848 hectáreas. Básicamente ahí se producen productos para la industria del plástico, amoníaco, oleifina, polietileno, polivinílico y también urea y otros componentes para la industria o el sector agrícola, para hacer fertilizantes, ese tipo de cosas. Bueno, es un complejo que a nivel de ingeniería bastante interesante. Y bueno, ahora después de esto, bueno, vamos a empezar a hablar de la parte de la gastronomía. Bueno, y para hablar de la comida del estado Zulia, bueno, vamos a empezar diciéndole que vamos a hablar de la agüita de sapo, que es una arepa rellena de pernil, bañada en el jugo que suelta ese pernil, ¿verdad? Al cocinarlo, al cocerlo, y lleva además, le meten trozos de queso frito. Bueno, también está el patacón, que bueno, es conocido en el resto de Venezuela como tostón. Básicamente son lajas de plátano, que puede ser verde o puede ser maduro, ¿verdad? Las cuales pican los trozos, luego los aplastan y eso forma, digamos, como unas caras que se usan dos y dentro de eso se rellenan con, bueno, puede ser pernil, puede ser carne, puede ser pollo, puede ser todas las anteriores. Le ponen ensalada rallada, también puede llevarle tomate, lechuga, queso, jamón y siempre muchas salsas. Ellos tienen también el tequeyoyo, que es una versión del tequeño venezolano, pero que además del queso lleva plátano. También tienen los pastelitos, que son básicamente, bueno, los mismos que se hacen en casi toda Venezuela, pero que especialmente en el Zulia llevan papa y queso. También están las mandocas, que las mandocas, bueno, tienen una forma así como de medio lazo, ¿verdad? Donde el protagonista es el plátano maduro y lleva también papelón, lleva harina de maíz precocida y bueno, y queso rallado. Tienen un plato muy propio de ellos que se llama macarronada, que es básicamente, bueno, por supuesto que lleva macarrones, lleva queso, lleva jamón, lleva papas, lleva salsas y lleva guisos de carne, ¿verdad? Pero generalmente este es un plato que lo consumen para la Navidad o para el fin de año. Tienen un postre que se llama huevos chimbos, que básicamente se heredó desde la época de la colonia. Y es un bizcocho que lo hacen con yemas de huevo, ¿verdad? Esas yemas van remojadas en un almíbar que lo aromatizan con vainilla y también le ponen brandy, le ponen coñac o algún tipo de de bebidas, pues, que lo hacen, le dan ese toquecito especial. Ellos tienen también una arepa que la llaman tumbarrancho, que es bastante exagerada porque esta arepa generalmente son arepas que quedan de días anteriores, ¿verdad? Luego las empanizan con harina, con huevo, con mostaza y luego las fríen y después las rellenan con mortadela, lechuga, tomate, queso, le ponen salsas y bueno, también le pueden meter carne, le pueden poner, bueno, muchas cosas que se le ocurren sobre todo a los maracuchos. Tienen el cepillado, que ellos lo llaman también cepielado, porque básicamente, aunque básicamente es refrescante, porque es de hielo granizado, o sea, molido,
pero que lo hacen de tal manera que el hielo prácticamente no se nota y queda como un helado cremoso, porque le ponen fruta y entonces pues queda así como cremoso. Y también tienen una arepa que se llama la cabimera, porque básicamente es de la región de Cabima, que bueno, esa también se las trae, porque es una arepa obviamente con harina de maíz, pues, y lleva la sal al gusto, pero lleva pollo a la plancha picado, carne mechada, queso de año o parmesano, lleva huevos sancochados, lleva aguacate, lleva zanahoria rallada, repollo, y bueno, salsa de tomate, mayonesa, salsa tártara, jamón en laja, bueno, aquello es una monstruosidad de arepa. Así que bueno, señores, si van al Zulia pueden probar todo este tipo de cosas. Ya saben, si no se han suscrito al canal, háganlo. Apóyennos y bueno, nos vemos en el próximo estado que venga por ahí, pues.